Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo y las relaciones de nuestras estrellas turcas favoritas. Si eres de los que disfrutan de un buen drama, de las historias que tejen la vida real con los guiones de las telenovelas, prepárate, porque lo que vamos a desgranar hoy es digno de una serie. Hablamos de Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su talento, y de Demet Özdemir, otra figura radiante que ha brillado intensamente en la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un episodio reciente que ha generado muchísima expectación, la insólita respuesta de Can Yaman a Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. ¿Qué ha dicho Can Yaman? ¿Por qué su respuesta ha sido calificada de insólita? ¿Qué significa esto para la relación entre estos dos aclamados actores? Si te pica la curiosidad y quieres enterarte de todos los detalles, quédate conmigo hasta el final porque vamos a analizarlo todo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo que ves ahí abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Estamos creando contenido de primera para todos ustedes. Y ahora sí, entremos de lleno en materia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha estado bajo el microscopio mediático. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la ficción. Se convirtieron en la pareja del momento y los rumores de un romance no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones públicas, sus apariciones juntos y esa chispa que saltaba en cada fotografía o entrevista. Aunque nunca confirmaron una relación formal, la complicidad y el cariño que se demostraban dejaban poco lugar a la duda para muchos de sus seguidores. Sin embargo, como en toda historia, los caminos toman direcciones distintas. Con el tiempo, las especulaciones sobre su separación o distanciamiento se hicieron más fuertes. Cada uno siguió su carrera por separado, con Can Yaman enfocándose en proyectos internacionales, especialmente en Italia, y Demet Özdemir continuando su exitosa trayectoria en Turquía. Y aunque parezca que el tiempo y la distancia ponen fin a las conexiones, a veces un comentario, una pregunta o una respuesta pueden reavivar la llama de la curiosidad, o, en este caso, generar un revuelo inesperado. La situación que nos ocupa hoy se dio en un contexto específico. Recientemente Demet Özdemir, en una de sus apariciones públicas en Turquía, fue abordada por la prensa y se le preguntó, como suele suceder, sobre sus relaciones pasadas y presentes. Cuando salió a colación el nombre de Can Yaman, Demet respondió de una manera que fue interpretada por muchos como distante, quizá un poco evasiva, pero con un tinte de gratitud por el pasado compartido. Dijo algo así como que Can Yaman era una persona importante en su vida en un momento dado, que le deseaba lo mejor y que guardaba buenos recuerdos de esa etapa. Una respuesta a priori bastante diplomática y esperada en el mundo del espectáculo. El verdadero nudo de la cuestión, y lo que ha hecho que esto se vuelva viral y digno de nuestro análisis, es la reacción de Can Yaman a estas declaraciones. Porque claro, los medios turcos, siempre atentos a cualquier cruce de declaraciones, no tardaron en preguntarle a Can Yaman sobre las palabras de Demet. Y aquí es donde llega la insólita respuesta. Cuando Can Yaman fue consultado sobre los comentarios de Demet, su reacción fue, cuanto menos, sorprendente. En lugar de una respuesta igualmente diplomática o de desconocimiento, Can dio una explicación que dejó a muchos con la boca abierta. Según los informes de la prensa turca, Can Yaman habría dicho algo como que él, personalmente, no seguía las noticias ni lo que decían sus exparejas, pero que entendía que la prensa pudiera preguntar. Sin embargo, añadió un detalle crucial, afirmó que en su opinión, la respuesta de Demet sonaba un poco como si ella estuviera buscando atención, o necesitando algo. Ahí está el quid de la cuestión. La interpretación de que Demet Özdemir estaba, según Can Yaman, buscando atención, o necesitando algo al hablar de él, ha sido el detonante de todo el revuelo. Para muchos, esta respuesta de Can Yaman fue demasiado directa, demasiado personal y, sobre todo, una forma de desautorizar o menospreciar las palabras de Demet. Se interpretó como una señal de que, a pesar de su aparente distancia, la relación entre ellos aún guardaba ciertas tensiones o resentimientos. ¿Por qué la llamamos insólita? Porque en el mundo de las celebridades, lo habitual es mantener una cordialidad superficial, desearse lo mejor públicamente o simplemente, como dijo él al principio, no seguir los pasos de los demás. La respuesta de Can Yaman fue match. O más allá.
Implicó un juicio sobre las intenciones de Demet Özdemir, algo que en el círculo de la fama rara vez se hace de forma tan explícita. Los fans de ambos actores, y en general los seguidores de las noticias del corazón, se dividieron instantáneamente. Por un lado, estaban los que defendían a Can Yaman argumentando que él simplemente estaba siendo honesto. Decían que a veces cuando alguien habla de un ex, lo hace porque aún necesita algo de esa conexión o atención. Según esta perspectiva, Can Yaman estaba leyendo entre líneas lo que muchos otros no se atrevían a decir. Lo veían como un hombre directo que no se andaba con rodeos. Por otro lado, estaban los que criticaron duramente a Can Yaman. Argumentaban que su respuesta fue innecesaria, poco profesional y hasta un poco mezquina. Señalaban que Demet Özdemir había respondido de manera respetuosa y que Can Yaman, al emitir un juicio sobre sus intenciones, estaba creando un drama innecesario y dañando la imagen de su excompañera. Muchos sintieron que era una forma de desviar la atención de sí mismo, o quizás demostrar cierto desprecio hacia ella. Le recriminaron que si realmente no le importaba lo que ella dijera, no debería haber entrado en detalles ni haber juzgado sus motivaciones. Lo interesante de esta situación es cómo pone de manifiesto las complejidades de las relaciones, incluso aquellas que parecen haber quedado en el pasado. Las interacciones en el mundo de la fama son observadas con lupa, y cada palabra, cada gesto puede ser magnificado y analizado hasta la extenuación. La respuesta de Can Yaman no solo afectó la percepción pública de su relación con Demet, sino que también generó debate sobre la naturaleza de las relaciones entre celebridades una vez que la chispa inicial se ha apagado. Además, este incidente nos invita a reflexionar sobre la presión mediática a la que están sometidos estos artistas. Constantemente se les exige dar declaraciones sobre sus vidas personales, y cuando tratan de ser reservados, se les tacha de evasivos. Cuando se muestran abiertos, se les acusa de buscar protagonismo. Es un equilibrio difícil de mantener y Can Yaman con su respuesta parece haber elegido un camino de confrontación, o al menos de sinceridad brutal, que ha polarizado a la audiencia. Algunos analistas de la industria del entretenimiento sugieren que quizás Can Yaman buscaba reafirmar su propia posición en el mundo del espectáculo. Tras su éxito en Turquía, ha estado labrando una carrera internacional, y una respuesta así podría interpretarse como una forma de mostrarse como un personaje seguro de sí mismo, que no se ve afectado por las menciones de relaciones pasadas, y que además tiene la audacia de señalar las intenciones ajenas. Podría ser una estrategia para mantener su nombre en la conversación, aunque sea de una forma controvertida. Por su parte, la respuesta de Demet Özdemir, aunque más reservada, también puede ser vista como una estrategia. Al responder con gratitud y buenos deseos, mantiene una imagen de madurez y respeto por el pasado, lo cual es generalmente bien visto por el público. Sin embargo, la aparente e insólita respuesta de Can Yaman le ha devuelto el foco de atención a ella, y quizás esto no le desagrade del todo, dado el interés que siempre ha despertado su persona. Es importante recordar que en última instancia, todo esto son interpretaciones basadas en declaraciones públicas y en lo que la prensa decide destacar. Nosotros como espectadores, solo tenemos una visión limitada de lo que realmente ocurre entre estas dos figuras públicas. Lo que para unos es una respuesta sincera, para otros es una indiscreción. Lo que para unos es buscar atención, para otros es simplemente responder a una pregunta. Lo cierto es que Can Yaman ha dado una de esas respuestas que se quedan grabadas. Una declaración que ha encendido las redes sociales, ha generado innumerables artículos y ha dividido a los fans. Si esto era lo que buscaba, sin duda lo ha conseguido. Y si no, pues queda claro que el mundo de las celebridades es un campo de minas donde cada palabra puede tener consecuencias inesperadas. Este episodio nos enseña que a veces las relaciones pasadas, aunque parezcan bien enterradas, pueden resurgir con declaraciones que nos recuerdan la complejidad de las interacciones humanas, incluso en el glamuroso mundo del cine y la televisión. La insólita respuesta de Can Yaman a Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo las palabras, la intención detrás de ellas y la interpretación que hacemos de ellas, pueden generar un torbellino de opiniones y debates. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. La historia de la insólita respuesta de Can Yaman a Demet Özdemir. Un capítulo más en la fascinante saga de las relaciones de nuestras estrellas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. En resumen, hemos explorado la reacción de Can Yaman a los comentarios de Demet Özdemir, analizando por qué su respuesta fue considerada insólita y las diversas interpretaciones que ha generado.
Hemos visto cómo este incidente ha dividido a los fans y ha dado lugar a debates sobre la honestidad, la estrategia y la presión mediática en el mundo del espectáculo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con quienes lo defienden o con quienes lo critican? ¿Creen que Demet Özdemir estaba buscando atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado del contenido, no olviden dejarle un me gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles la mejor información y el análisis más profundo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos podamos enterarnos de este intrigante suceso. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.